Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Uno de los objetivos que más nos encontramos en consulta es el aumento de masa muscular. Y bueno, esto parece tarea fácil, pero parece que es algo más complejo. Y bueno, para poder aclarar estas dudas, hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Loyola de Aleris Madrid y es especialista en nutrición deportiva. Hola, buenas, Jorge. Hola, Paula. Un gusto. Muy bien, Jorge, pues para empezar, por lo primero que estaba comentando ahora yo, tú en consulta ves mucho el objetivo, ¿no?, de que te vengan muchos pacientes con este objetivo de querer ganar masa muscular. Sí, la verdad es que sí. Realmente quizá el papel del nutricionista deportivo es orientar un poco, porque mucha de la gente que viene a la consulta de nutrición deportiva es para mejorar la composición corporal y dependiendo del individuo nosotros hacemos antropometría en la consulta y en base al porcentaje de masa grasa, masa muscular, el deporte que se practique, bueno, proponemos una serie de objetivos, ¿no? Que al final, pues lo que te digo, mucha gente es mejorar la composición corporal y eso bien puede ser por perder algo de masa grasa o aumentar algo de masa muscular. Mucha gente dice, oye, quiero perder masa grasa, aumentar masa muscular. Sabemos que para potenciar uno u otro de esos objetivos, pues nos tenemos que enfocar en uno únicamente. Conseguir los dos es bastante complicado, no es lo más idóneo, pero lo que decía, nos corresponde en la consulta encaminarlo. Ya si tenemos unos niveles de masa grasa adecuados, algo más bajos, porque si están un poco elevados, no es lo más recomendable empezar un proceso de aumento de masa muscular, porque cuando se empieza un proceso de aumento de masa muscular o hipertrofia muscular, también se gana masa grasa, por lo que decía, es un proceso anabólico. Por tanto, aumentamos tejido muscular, también se aumenta tejido adiposo. Intentamos hacer lo mejor posible para que se aumente más ese tejido muscular frente al tejido adiposo, aunque se termina aumentando los dos inevitablemente. Por tanto, queremos unos niveles más bajos de masa grasa. Entonces, al principio, cuando alguien viene con esa idea de aumentar masa muscular, tenemos que fijarnos bien en la consulta que los niveles de masa grasa no sean muy elevados y si son un poco más elevados, primero, o en mi caso por lo menos intento proponer primero perder algo de masa grasa y empezar ese aumento de masa muscular. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí que lo encontramos mucho, pero tiene muchos matices y solamente nos vienen con esa idea de primeras. Claro, porque como nos comentas, muchas veces se piensa en este cambio de composición corporal, ¿no? Y se quiere hacer las dos cosas a la vez, ¿no? De, bueno, yo quiero perder grasa y a la vez ganar masa muscular y sí que es verdad que si sobre todo quieres que sea algo óptimo, pues lo mejor sería empezar por una cosa y luego la otra, ¿no? Está genial sobre todo que no nos centremos en únicamente pérdida de peso, porque al final el peso puede ser algo un poco arbitrario, ¿no? De si tenemos más masa grasa, más masa muscular. Claro. Entonces está bien que nos centremos en bajar esta grasa y en subir este músculo, pero claro, habría que definir un poquito más los objetivos, ¿no? Totalmente. Y nada, ya entrando un poquito en las recomendaciones que darías para conseguir esta ganancia de masa muscular, algo de lo que también suelen preguntar mucho los pacientes y a lo mejor piensan que es la única fuente, ¿no?, por la que pueden conseguir esta ganancia de masa muscular es la proteína. Entonces, ¿realmente es necesario aumentar el consumo de proteínas? ¿Es necesario tener en cuenta algo más que eso? Depende, frente a qué comparamos, ¿no? Porque las recomendaciones para población general, las que marca la Organización Mundial de la Salud o muchos organismos de nutrición, de salud, marcan esos mínimos en 0,8 gramos por kilo de peso idea o 0,81 gramos por kilo de peso idea, ¿no? Que realmente es súper bajo y ya opinión personal y por lo que yo veo en consulta sería bastante más recomendable aumentar esos requerimientos mínimos. Y esas recomendaciones de estos organismos sí que habría que aumentar. Una persona que hace deporte tiene que aumentar los requerimientos porque pues tiene más degradación proteica por el mismo ejercicio, ¿no? Ya luego si nos ponemos a comparar distintos objetivos que se pueden tener o no,
no es, sí que es importante llegar a unos requerimientos mínimos, y ahora hablamos de eso, pero no hay que hincharnos a proteína, ¿no? No hay que tomar y tomar proteína, sobre todo por dos cosas, ¿no? La primera, en algunos estudios se ve que cubriendo unos requerimientos que los marcan, algunos estudios en 1,6 gramos por kilo de peso idea, ya no se obtienen más beneficios, ya no hay un mayor incremento de la síntesis proteica muscular, ¿no? Si nos acercamos a 1,8, a 2, a 2,2, no hay un mayor aumento de masa muscular, ¿no? Ya eso depende de la preferencia del individuo, ¿no? De la persona. Si, oye, pues si quieres tu dieta un poco más rica en proteínas porque te gustan más los alimentos proteicos o por cualquier cosa, pues entonces sí podríamos proponer una alimentación más rica en proteínas, ¿no? Aumentando a esos 1,6 gramos por kilo de peso y día. Y segundo, es que es muy saciante, entonces basarnos en un aumento de masa muscular donde tenemos que proponer un patrón hipercalórico, hiperenergético, es un poco contraproducente ingerir grandes cantidades de proteína porque va a ser difícil llegar a esos requerimientos tan elevados, ¿no? Por ese poder saciante que tiene la proteína. Contrario a lo que podemos pensar, de hecho, cuando yo propongo una pérdida de masa grasa, aumento más el contenido de proteína de la dieta de la persona por ese poder saciante precisamente y porque queremos mantener un poquito masa muscular, ¿no? Nos ayuda esa proteína a mantenerla. Pero no habría que hacer locuras de proteína todo el día para llegar a requerimientos para aumentar esa masa. Solo alimentarme a base de proteína, ¿no? Y ya está. Exactamente. Sí que sería interesante, o sea, llegar a esos requerimientos mínimos, que digo por lo menos 1,6 gramos por kilo de peso y día, quizá un poco más, dependiendo de la persona y cómo cuadremos la dieta. Hacer bolos, ¿no? Hacer bolos, esto en población omnívora de 30 gramos más o menos, ya nos ayuda a disparar o a empezar la síntesis proteica muscular. Hay distintos mecanismos para empezar la síntesis proteica muscular. Uno son va más unido a la leucina, que es un aminoácido esencial, ¿no? Y tener aminoácidos esenciales en tu proteína, esos 30 gramos más o menos lo aseguran, ¿no? Estos elementos. Otro es, pues, la contracción muscular, el ejercicio, porque si no hacemos ejercicio, si metes tus grandes o esas cantidades de proteína, sí que va a aumentar la masa muscular, pero no va a estar potenciado porque no ha recibido un estímulo que haga que se hipertrofie o que aumente de tamaño las fibras musculares del músculo. Y bueno, estábamos hablando de las proteínas, pero ¿qué otros nutrientes dirías que son interesantes o son importantes tener en cuenta para conseguir este aumento de masa muscular, además de los alimentos ricos en proteínas? En cuanto a nutrientes, la proteína, como has dicho, es importante. Y sí que los hidratos de carbono, y a mí en cuanto a rendimiento deportivo, me parecen, pues, no es que me parezcan, es que son muy buenos para mejorar ese rendimiento deportivo. Por tanto, introducir más cantidades de hidrato de carbono, que ese superávit lo busquemos más por alimentos ricos en hidratos de carbono. Y aquí podemos hablar también de hidratos de carbono refinados o más simple, aunque vaya en contra de una alimentación saludable, aquí estoy entrecomillando, ¿no? Nos va a ayudar a la persona a mejorar el rendimiento deportivo, va a tener más energía, mayor glucógeno muscular, por tanto, mayor síntesis de ATP, etcétera, etcétera. Y luego tiene menor poder saciante dentro de los macronutrientes, dentro de los tres, proteína, grasa e hidratos de carbono. El hidrato de carbono es el que tiene menor poder saciante. Entonces, introducir un poco más de alimentos ricos en hidratos de carbono nos va a ayudar por esas dos vías. El superávit energético sin saciarnos tanto y darnos energía o llenar nuestros depósitos de glucógeno muscular, hepático, para poder rendir bien en el deporte. Eso en cuanto a alimentos. Claro, aquí es lo que siempre comentamos de contexto, ¿no? Que además depende mucho de cada persona y de cada deportista en este caso, lo que necesite, pero digo lo del contexto porque como estamos hablando en principio de deportistas que quieren subir masa muscular, que no le tengan miedo a introducir hidratos de carbono, incluso aunque estos hidratos de carbono, como dices, sean simples, ¿no? Porque estamos buscando pues mayor rendimiento deportivo, estamos buscando tener menos saciedad y bueno, muchas veces pues puede ser necesario y eso, y quitarle el miedo a los carbohidratos que no hay ningún problema por tomarlos. Totalmente, es muy importante eso que dices del contexto, porque personas que vienen inicialmente que o tienen una alimentación mejorable o todavía no empiezan o van a empezar a hacer
algo de deporte, no hace falta ser tan escrupulosos o escrupulosas con la alimentación, porque ya el simplemente mejorar la alimentación, ¿no? Cuadrar un poquito, pues mete un poquito más de alimentos proteicos y ya el ejercicio de cargas, de fuerza, ya quizás esos dos elementos muy, muy sencillos ya van a suponer un estímulo necesario para ir consiguiendo ese aumento de masa muscular. De hecho, eso que hablábamos al principio, la recomposición corporal y de que lo óptimo es o enfocarte en aumento de masa muscular o en pérdida de masa grasa en personas neófitas que van empezando o que vienen a consulta al inicio y casi los primeros objetivos son mejorar la alimentación, sí que se dan ese fenómeno, ¿no? De aumento de masa muscular, pérdida de masa grasa al mismo tiempo. Es como esa ventana de oportunidad que hay que aprovecharla. Ya en personas más avanzadas pues es bastante más complicado. Entonces sí, contexto totalmente. Vale, Jorge. Y bueno, me imagino que tú también tendrás en consulta muchos pacientes que llevan alguna alimentación vegetariana o vegana y en esta población pues puede haber incluso alguna duda más de si van a llegar, hablábamos al principio de las proteínas, si van a llegar a las proteínas necesarias, si van a poder conseguir este superávit calórico, teniendo en cuenta que quizás la alimentación que llevan pues es un poquito más saciante. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a esta población o crees que, bueno, que pueden aumentar la masa muscular sin ningún problema? Sí, es posible, es totalmente. O sea, en cuanto a términos absolutos, pues requieren mayor cantidad de energía, proteínas, los gramos que hemos hablado, etcétera. Eso en cuanto a términos absolutos. Ya luego es verdad lo que tú comentas, ¿no? Las legumbres tienen un poder saciante mayor porque tienen pues esas fibras, sobre todo esas fibras, ¿no? Oligosacáridos que van a hacer que sea más saciante, por tanto, pues cuesta un poco más, pero lo mismo, valiéndonos de aumentar quizá un poco más de grasas o de alimentos con hidratos de carbono más sencillos, ese poder saciante que tienen sobre todo la fuente proteica principal, que terminan siendo las legumbres, pues no es tanto, ¿no? Sí que hablábamos hace rato de esos 30 gramos, bolos de 30 gramos para optimizar la síntesis proteica muscular por ese contenido en leucina que proteína omnívora tiende a tener, ¿no? Esos bolos. Es verdad que alimentación vegana o alimentos proteicos veganos no tienen tanta leucina. Es un aminoácido que no está en las cantidades que están en la proteína omnívora, ¿no? De origen animal. Entonces, esos bolos tendrían que ser un poquito más altos, ¿no? De 35 o 40 gramos por ingesta de proteína, no de alimento, de proteína. Entonces sí que hay que tener en cuenta que quizá los bolos tendrán que ser un poquito más elevados respecto a población omnívora. Siempre al final lo que interesa más es la cantidad de proteína que se ingiera al día, no tanto, oye, pues tengo que hacer tantos bolos, cuadrar en 40 gramos, tal, ¿no? Pero sí que sería, oye, ya que estamos hilando fino, pues bolos un poquito más elevados, no tan bajos en contenido proteico. Y luego, esto ya hablando quizá un poquito de suplementación, bueno, la proteína, cuando se compra una proteína de origen vegetal, bien de soja o blends de guisante, arroz, etcétera, etcétera, intentarnos fijar que un scoop, un casito de esta proteína que vayamos a suplementar, ¿no? Tenga por lo menos pues unos 3 gramos de leucina por scoop, 2,5, 3, ¿vale? Ya se están enriqueciendo estas proteínas en polvo con leucina porque pues se ve que es óptimo, ¿no? Llegar a esos gramos de leucina. Y sí que para saltarnos esa idea quizá convendría pues meter proteína en polvo, que no tiene que ser simplemente batido, lo podemos introducir incluso en otras preparaciones. De hecho, yo este fin de semana he preparado una bechamel y le he puesto proteína en polvo para enriquecer esa bechamel. Entonces puede introducir en caldos, en sopas, en purés, no tiene que ser simplemente un batido como nos viene a la mente. Y luego, siguiendo en el hilo de la suplementación y sobre todo más enfocado a población vegetariana y vegana, aunque realmente para todo tipo de personas vendría bien, es la creatina, ¿no? Y enfocado a justamente aumento de masa muscular, aunque también nos sirve perfectamente para otros casos y en el contexto de la recomposición corporal en la pérdida de masa grasa también valdría. La creatina es interesante en esta población que hablamos, vegetariana, vegana, porque sí que es verdad que casi toda la fuente exógena viene de alimentos de origen animal. No es un nutriente esencial, ¿vale? O sea, no necesitaríamos suplementarnos si somos veganos, vegetarianos, no es esencial, pero sí que es verdad que ya que esta fuente exógena es de origen animal, sí que los reservorios de la población vegetariana vegana tienden a ser más bajos que de población omnívora. Y la creatina lo que hace es nos ayuda en la resíntesis de ATP en esfuerzos cortos explosivos, por tanto nos ayudará a entrenar un poquito más intensos o que el descanso entre series sea más corto, por ejemplo, que podamos cargar 1 kilo más en algún ejercicio.
Y además también ayuda a que haya, por así decirlo, más hipertrofia. También cuando se almacena en el músculo arrastra un poquito de agua, por tanto el músculo crece, ayuda en la resíntesis de glucógeno muscular, tiene diversos mecanismos que hacen interesante a este suplemento. Y en población vegetariana vegana, pues incluso un poquito más porque, como decía, las reservas son un poco más bajas. Aprovecho ahora que me estabas hablando de suplementación. Bueno, has nombrado la proteína en polvo, la creatina. ¿Dirías que es necesario para toda persona que tenga objetivo de aumento de masa muscular? No. Y luego te pregunto otra cosa. ¿Hay algún otro suplemento del que quieras hablarnos que pueda ser interesante en este contexto? No es necesario, desde luego que es suplementación, y como suplementación es lo último en lo que nos tendríamos que fijar, ¿no? Primero es una alimentación saludable, ya luego esto que hablamos de nutrición deportiva, cuadrar que sea hipercalórica, que cantidades adecuadas de proteína y, bueno, distintos macronutrientes, ¿no? Y micronutrientes, sobre todo. Sí, que digo, sería la cima de la pirámide, por así hablar, ¿no? De primero sentar unas bases, cuando ya tengamos eso, pues entonces ya está la suplementación. Exactamente, no es esencial en ese sentido. Sí que ayuda, pero no es esencial. Si comemos muy mal, no hacemos ejercicio y no comemos verduras, micronutrientes fuera, por lo tanto, ¿no? Ni frutas, micronutrientes fuera, no comemos proteína de calidad, pues bueno. Da igual que te suplementes de proteína con proteína en polvo, bien sea whey, bien sea vegana, da igual la creatina, que no obtendrás beneficios, ¿no? Y otra suplementación dentro del aumento de masa muscular, bueno, recordar siempre la vitamina B2 en población vegetariana vegana. A mí me gusta la cafeína, pero en el contexto de deportiva, de cualquier deporte, incluso para cualquier ser humano, el café está muy rico. Se puede obtener además de alimento, no hace falta tomar pastillas de cafeína, que si se quiere, oye, genial, porque hay gente que le sienta mal el café. La cafeína es un buen preentrenamiento, ayuda a tirar un poquito mejor, a estar más concentrado, un poquito más de oxidación de ácidos grasos, etcétera, etcétera. Y a tener pues mayor concentración y rendir mejor en la sesión de entrenamiento. Y luego también es verdad que se ven muchos estos gainers, ¿no? Que lo que son polvos, igual que la proteína, pero estos te aportan más hidratos de carbono simples, ¿vale? Para llegar más a una dieta hipercalórica, sin tanta saciedad, ¿vale? No lo suelo trabajar, prefiero pues más meter otra serie de alimentos. Yo sí que suelo trabajar más con proteína en polvo, creatina en aumento de masa muscular. Gainers, pues si la persona lo quiere y están bien los ingredientes, pues adelante, se podría trabajar y con eso conseguiríamos un batido hipercalórico y no tan saciante. Está ahí la opción. Yo no la suelo trabajar como lo digo, prefiero con otra serie de mecanismos. Y bueno, hemos estado hablando principalmente de alimentación y ahora al final de suplementación, pero ¿dirías que hay otros aspectos a tener en cuenta, ya más de hábitos de vida, que sean importantes para también conseguir este aumento de masa muscular? Sí, el primero, el alejarnos del sedentarismo, porque podría parecer, oye, quiero conseguir una dieta hipercalórica, pues como más, me muevo menos, por tanto, el superávit va a ser mayor. No podemos caer en esa falacia, ¿no? Es importante el movimiento, ser activos, o sea, no más allá del entrenamiento, me refiero al NEAT, a nuestra actividad diaria, eso es importante, ¿vale? Porque también se traduce en salud. Y luego sí que es importante también la parte de entrenamiento. Si el estímulo no es correcto, si no entrenamos de manera adecuada, a ciertas repeticiones, con un descanso adecuado, con grupos de musculares, dejando descanso entre sesiones de ejercicio. Bueno, hay una serie de variables muy interesantes en el entrenamiento, y más si nos enfocamos un poco más hipertrofia, porque aunque al final se termina trabajando fuerza máxima, fuerza resistencia, hipertrofia en el entrenamiento o en cualquier ejercicio que hagamos más enfocado al ejercicio de cargas, al gimnasio, sí que se potencia más uno u otro tipo de fuerza según cómo se haga esa sesión de entrenamiento o esos ejercicios, ¿no? Cuántas repeticiones se hace, cuántas series te dejas en recámara, si llegas o no al fallo, por la fatiga que puedas generar, distintas cuestiones. Entonces sí que hacer un entrenamiento correcto, porque al final si no hay un estímulo muscular y tú consumes una alimentación hipercalórica, pues vas a subir de peso, pero no muscular. Pero igual lo que ganas es grasa, ¿no? Más que músculo, que no sería el objetivo. Entonces es importante el entrenamiento.
casi, o sea, no quiero decir más que la alimentación, pero oye, si tú no haces una alimentación adecuada y haces ejercicio, pues quizá no aumente de masa muscular, pero oye, no va a aumentar la masa grasa probablemente, etcétera, etcétera. Si no haces ejercicio y la alimentación la haces muy bien, no va a aumentar la masa muscular e incluso puede aumentar la masa grasa si es una hipercalórica. Entonces sí que es muy importante la parte de ejercicio y de descanso también. Muchas veces, y a mí me gusta hablar de 3 pilares, ¿no? En la nutrición deportiva, el entrenamiento, que es lo que comentaba, la nutrición naturalmente, y el descanso, que muchas veces se olvida, ¿no? Que es el entrenamiento invisible, que es cuando pues regeneramos distintas cosas y estamos nos predisponemos a entrenar el día siguiente en las mejores condiciones. Claro, importante destacar esto, porque muchas veces cuando se tiene el objetivo de ganar masa muscular es como, bueno, entreno todos los días, las máximas horas que pueda, y no, o sea, para tener una correcta ganancia muscular y es necesario este estímulo, como dices, ¿no? Del ejercicio físico, pero también el descanso, y así se puede ir generando estas fibras. También descanso en las mismas rutinas de ejercicio, en los mesociclos que se pauten, pues a veces hay que hacer semanas de descarga también, porque tenemos una fatiga acumulada, que eso va a permitir que nos sigamos progresando, incluso que haya un retroceso en esas ganancias, esos gains que gusta decir mucho, ¿no? Que puede ir habiendo, ¿vale? Porque hay una fatiga bien en la zona muscular en la que esté trabajando o bien a nivel de sistema nervioso central, que a veces por eso se pautan y se hacen semanas de descarga donde no estamos trabajando alejados del fallo muscular, ¿vale? Para que no haya esa fatiga acumulada que nos permita seguir progresando. Claro, importante ambas cosas, y luego también descanso no solo de un día, por ejemplo, de no hacer ejercicio, sino también el dormir. O sea, esto es importante. Totalmente. Que hay que descansar bien por la noche. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por todos los consejos que nos has dado y por aclararnos todas estas dudas. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Paula, un placer. Y nada, vosotros pues además de contar lo que nos pasa en consulta, esperamos vuestras preguntas. Solo nos tenéis que mandar por correo, por redes, por teléfono o entrar en nuestra página web centroaleris.com. Y si no, podéis buscar Centroaleris en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y ahí os estaremos esperando. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas esas personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que venimos a contar. Y por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, en Palma, en Valencia y también online. Hasta el próximo. Adiós.